Ya estamos grabando. El objetivo de hoy es comprender la intuición detrás de este tipo de programas. Los programas que conocemos como figuras clásicas, que ya lo hemos venido trabajando en clase. Esos programas por lo general son el cuadrado, el rectángulo, los triángulos que tienen distintas formas, el triángulo que va pegado a la izquierda, a la derecha, el rombo. Hay varias figuras clásicas y esas figuras clásicas se usan es para practicar la estructura de repetición. Cualquiera de las tres. Se puede hacer con el repita para, el repita mientras o el hacer mientras. Y hoy lo que quiero trabajar es la intuición para abordar este tipo de problemas porque entendiendo cómo abordarlo puedo aplicarlo a cualquiera de ellos. Entonces lo importante es eso. El cuadrado de asteriscos es por supuesto el más sencillo de explicar. Y el cuadrado de asteriscos funciona en función de un número. Ese número va a tener un valor y dependiendo de ese valor, él va a imprimir tantas asteriscos por fila me lo indique el valor y tantas filas como me lo indique el valor. Eso se traduce a tantas filas y columnas me lo indique el valor. Entonces, si es 4, yo debería ver algo así. Debería ver aquí 4 asteriscos, en la siguiente 4 asteriscos, en la siguiente 4 y en la siguiente 4. Si n vale 3, ¿qué debería haber? Manuel, ayúdame. ¿Qué debería haber si n vale 3? Tres hileras de tres asteriscos. De 3 asteriscos, ¿verdad? Entonces recuerden que esto es para que quede claro cómo va variando la figura en función de la entrada. Y nuestra entrada es ese número n, que define la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, la primera parte que yo les comentaba ayer, que nosotros tenemos que explorar o identificar, es la etapa de comprensión que nos obliga o nos invita a mirar las entradas y las salidas del ejercicio que nos están pidiendo realizar. Entonces, en este caso, la entrada es un solo número y es este número n que me indica la cantidad de filas y columnas que se van a imprimir. Entonces, lo voy a escribir así, número entero. Ahora, ese número puede ser negativo. Ángel, ¿qué crees tú? No creo, porque solamente estamos trabajando con los números positivos. Si estamos trabajando con los positivos, entonces debe ser positivo. Y tiene sentido que sea 0, tiene sentido que sea 1, tiene sentido que sea 2. ¿A partir de cuándo tiene sentido? A ver, ayúdame, Adrián, ¿a partir de cuándo tiene sentido? Adrián, ¿a partir de cuándo tiene sentido? Pero profesor, déjeme salir sin querer. Yo diría que tiene sentido a partir de uno. Porque si lo que estamos buscando dibujar un cuadrado, pareciera que a partir de 2, ¿no le parece, Adrián? Mm, bueno, Porque queremos dibujar un cuadrado. bueno, eso no parece un cuadrado, pero bueno, se entiende. Sí, es la idea, porque tendría que tener la misma separación entre las filas, debería ser la misma entre las columnas. Claro. Vamos a ver si así ayuda un poquito. Si le coloco un espacio, el 2 me... Ah, no, sí me deja, lo regresó. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Sí. Ah, vamos a hacer lo mismo aquí entonces.
Entonces, cuando vayamos a escribir el programa, le dejamos un espacio pensando en que eso nos va a ayudar a verlo más a un cuadrado, porque se parece a un rectángulo. Sí, La definición de rectángulo para este tipo de problemas es cuando la cantidad de asteriscos es distinta para las columnas con respecto a las filas. Pero si le ponemos la misma cantidad a las filas y a la columna, estamos hablando de cuadrados. Esa es la idea en este tipo de ejercicio. Entonces, vamos a decir que 2 sería el número mínimo y el número máximo, pues lo máximo que yo pueda dibujar en una terminal, pues. Dependiendo del tamaño que tenga la letra terminal, pues yo lo podría dibujar eh, muy pequeño o muy grande. En mi caso, como tengo las letras grandes, lo máximo que podré dibujar seguramente va a ser menor a lo que ustedes puedan dibujar en su pantalla. Entonces, vamos a ponerle un rango. Esto es importante porque así nosotros sabemos dónde estamos trabajando. Y cuando vayamos a escribir la solución, estamos conscientes de que el límite inferior es un valor y el límite superior es otro valor. Entonces, yo le voy a poner como entrada un número entero positivo entre 2 y 10. Esas van a ser mis entradas. Y la salida, ¿cuáles serían mis salidas? Mis salidas serían esos asteriscos. Entonces, yo le voy a escribir aquí tantas, voy a escribirlo así, tantas filas y columnas me indique n. Esa es la salida. Me indique la entrada, porque la entrada es la que me va a indicar. Y eso lo voy a hacer con asterisco. Tantas filas y columnas me indiquen la entrada. ¿Queda claro si lo expreso así? A ver, Daniel Torres, ¿queda claro si lo expreso así? Lo que queremos hacer. Sí, estaría correcto. Sí, ¿verdad? Queda claro. Usted lo puede expresar de otra manera, pero lo importante es que quede claro qué es lo que estamos buscando. Ahora, tenemos aquí 3 ejemplos, cuando n vale 2, cuando n vale 3 y cuando n vale 4. Lo importante aquí es entender cómo puedo yo programar esto. Y para hacer la descomposición en parte, tenemos que tener alguna intuición. ¿Cómo lo vamos a abordar? Por ejemplo, Rubén, ¿cómo lo abordarías tú? Rubén, ¿me escucha? Bueno, por ejemplo, John, ¿cómo lo abordarías tú, John? habría que imprimir primero las filas y las columnas, ¿no? Bueno, no sé. Tendríamos que imprimir primero las filas y luego las columnas. Eso es correcto porque... No, eso es incorrecto. Pues recuerde que las columnas son... Filas. Las columnas son de arriba hacia abajo. Si lo vemos como eje X y eje Y, las columnas son el eje Y y las filas son el eje X. ¿Oíste, John? Y como la terminal nos permite mostrar los caracteres de izquierda a derecha antes que de arriba hacia abajo, entonces tenemos que imprimir las líneas primero, lo que serían el primer elemento de cada columna. Sí, sí, John. Sí, Entonces, ciertamente, pues, esa es la primera intuición porque así es como funciona la terminal. Pero yo les voy a invitar
a que busquen la manera de relacionar este comportamiento con números. Por ejemplo, cuando n vale 2, ¿cuántos asteriscos se imprimen, Maker? Se imprimirían 4, 2 4, por cada ¿verdad? columna. Déjeme ver si esto me deja hacer una tablita aquí, insertar tabla. Vamos a poner aquí. La tabla es número de entrada, cantidad de asteriscos. Si la entrada es 2, ¿cuál es la cantidad de asteriscos? Maker. 4. 4. Si la entrada es 3, ¿cuál es la cantidad de asterisco, Melanie? Son 9. Son 9, ¿verdad? Entonces lo ponemos aquí. Si la entrada es 3, la cantidad de asterisco es 9. Y si la entrada es 4, ¿cuál es la cantidad de asterisco, Manuel? 16. 16, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo les invitaría a mirar es esa relación. ¿Qué relación tengo yo entre mi entrada y la cantidad de asteriscos que voy a imprimir? ¿Cuál sería la relación que hay? Daniel Torre, ayúdame. Multiplicarlo por sí mismo, ¿no? Exactamente. Si yo agarro la entrada y la multiplico por sí misma, obtengo la cantidad de asteriscos. Entonces, 2 por 2 es igual a 4. Está bien, aplica. 3 por 3 es igual a 9. Sí aplica. 4 por 4 es igual a 16. Eso quiere decir que si yo tengo como entrada 5, la cantidad de asteriscos que se van a imprimir son 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a ver si podemos insertar aquí para agregar el 5. 5, 25. Eso es lo primero que yo les invitaría a revisar. La relación entre la entrada y el comportamiento que estamos percibiendo allí. Y el comportamiento lo podemos describir en función de los asteriscos, que es lo que estamos nosotros mostrando por pantalla. Pero no solamente la figura está compuesta de asteriscos. ¿Qué otro elemento está allí presente en la figura? Axel. Los espacios. Ah, los espacios, Manuel. Los espacios están presentes allí en la figura. Entonces voy a agregar otra columna aquí. Vamos a ver si me deja insertar columna a la derecha y le vamos a poner espacio. Entonces, si n vale 2, perdón, no son espacios, son los saltos. Son los saltos, ¿viste, Manuel? Ah, sí, los saltos. Son los saltos. ¿Cuántos saltos voy a tener si n vale 2? 2. Los saltos. Sí, pudiéramos decir que 2 para dejar la figura bonita. Saltamos aquí y saltamos al final. Entonces serían 2. Si n vale 3, ¿cuántos tendría? 3. 3. Eso es lo que hay que ir viendo. Si n vale 4, ¿cuántos tendría? 4. Tendría 4. Entonces la relación está saliendo más sencilla. Por ejemplo, John, si tengo 5, ¿cuántos saltos tendría? 5. 5. Ahí está. Entonces, esto me está permitiendo entender cómo es el comportamiento de esa figura. ¿Qué he hecho hasta ahora? He tratado de determinar qué sucede cuando la entrada cambia de valor. Y lo he tratado de determinar en función de la cantidad de asteriscos y de la cantidad de saltos que van a ser necesarios. Ahora, entre los dos elementos que tengo asterisco y tengo salto,
hay un elemento que es mayor que el otro y son los asteriscos. ¿Se dan cuenta? Que los asteriscos son siempre mayores que los saltos. Eso naturalmente me dice que yo la estructura de repetición debería hacerla en función de los asteriscos e internamente, dentro de esa estructura de repetición, considerar los saltos. Mire lo valiosa que es esta tabla, me está guiando en la resolución. ¿Ves eso, Axel? ¿Me vas siguiendo? Sí. La tabla me está ayudando mucho. Solamente la tabla, hay algo que no me ha dicho, y es cuándo debo yo hacer esos saltos. Entonces vamos a mirar otra vez los gráficos, vamos a mirar el del 4 y el 3, y ¿quién me ayuda? ¿Cuándo debo realizar esos saltos? Cuando hayan 3 asteriscos por fila. Cuando se hayan impreso n asteriscos. ¿Por qué? Porque si n vale 4 es cuando se hayan impreso 4. Pero si n vale 3 es cuando se hayan impreso 3. Y si n vale 2 es cuando se hayan impreso 2. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, bueno, esto es cantidad. Voy a anotarlo para que no haya confusión, porque una cosa es la cantidad y otra cosa es cuándo se ejecutan. Cantidad de saltos aquí. Y cantidad de asteriscos aquí. Entonces vamos a dejar esto aquí hacia acá para que se pueda leer bien. Le damos un enter aquí y aquí le ponemos a minúscula. Ahí se debería leer mejor. Es la cantidad. ¿Qué me está permitiendo esto? Esto me está permitiendo entender cómo se comporta ese gráfico que está allí. Ahora, si yo hago mi estructura de repetición, seguramente yo la voy a hacer considerando el valor, el mayor valor, que es el de la cantidad de asteriscos. Entonces yo tengo que determinar la relación entre estas dos. ¿Cuál es la relación que hay entre estas dos? ¿Quién me ayuda? Les voy a recordar lo que yo hice anteriormente. La relación que hay entre la entrada y la cantidad de asteriscos es una multiplicación por sí mismo de la entrada. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es igual a 4, 3 por 3 es igual a 9, 4 por 4 es igual a 16 y 5 por 5 es 25. Pues sería que son las raíces. Las raíces, ¿cómo así? O sea que, por Sí, ejemplo, muy si hay bien. 4 asteriscos, pues la raíz es 2, que es la cantidad de saltos. La Y raíz así son con 9 y 3, 16 y 4, 3. 25 y 5. No es mejor dividir entre el mismo número. O sea, 4 entre 2, 9 entre 3, 16 entre 4, 25 entre 5. También. Yo lo haría diferente, la verdad. Yo lo haría tomando en cuenta más bien la cantidad de saltos de línea que voy a tener. Y dentro de esos, entre cada línea, asignar un valor al número de asteriscos que voy a imprimir, que es el número inicial, y luego crear otro que empiece siendo 0 y que se vaya sumando hasta llegar al número inicial y que cuando se salte de la línea se reinicie ese valor. Sí, no, hay mucha manera de hacerlo, Adrián. Lo que estoy tratando es de mostrarle una manera de hacerlo. Ah, bueno, Entonces, te lo decía. sí, no, pues está bien que lo veas de distintas maneras. Ahora, le quiero mostrar esta manera porque esta manera es mucho más intuitiva. Es más fácil resolverlo así. Pero el truco está en encontrar las relaciones.
entre esos valores numéricos. Encontrar la relación entre esto y esto, esto y esto, esto y esto, esto y esto, y encontrar la relación entre esto. Entonces, para ayudarles a ver eso, voy a hacer otra tabla. ¿O alguien ha visto la relación? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Pero qué? ¿Te refieres a la relación de números asteriscos y salto de líneas? Sí, ¿cómo se relaciona la cantidad de asteriscos con los saltos? Pues como había dicho Daniel antes, pues dividiendo el número de asteriscos entre el número de entrada. No están viendo lo que estoy. Voy a dibujar otra tabla para que vean lo que estoy preguntando. Voy a dibujar otra tabla. ¿Oíste, Adrián? Ok. Voy a dibujar otra tabla. Lo que pasa es que en esta tabla nada más tengo es la cantidad. Cantidad de asteriscos, cantidad de saltos. Ahora necesito saberla cómo se relacionan, pues. Y esta tabla sí nos va a ayudar a verlo. Entonces voy a colocar aquí, insertar tabla, y vamos a hacer el caso más sencillo, que es el de 2. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner una variable que se llama asterisco, que es el asterisco, la cantidad de asteriscos que se vayan imprimiendo. Me está vacilando esa tablita. Y vamos a identificar cuándo se hacen saltos. Entonces, el caso que vamos a trabajar es n igual a 2. Si n es igual a 2, aquí me está diciendo que la cantidad de asteriscos son 4. Entonces yo voy a decir que el asterisco 1 se va a imprimir, que se va a imprimir el asterisco 2, que se va a imprimir el asterisco 3, y que se va a imprimir, insertamos aquí otra, que se va a imprimir el 4. Entonces, lo que yo estaba preguntando es cuál es la relación entre esos saltos y los asteriscos. ¿A qué me refiero? Cuando se imprime el primer asterisco, ¿hay un salto? No. No. No, ¿verdad? Cuando se imprime el segundo asterisco, ¿hay un salto? Sí. Sí. Cuando se imprime el tercero, No. no. Y cuando se imprime el cuarto, Sí. sí. Yo me refería a esa relación. ¿Cómo puedo expresar matemáticamente esa relación? O sea, vamos para acá, para que vean lo que estoy preguntando. Aquí que tengo, que la cantidad de asterisco es igual a la entrada por la entrada. Eso sí había quedado claro, ¿verdad? Sí. Eso había quedado claro. Ahora, ¿qué ecuación relaciona estas dos variables? Si necesitan para verlo mejor otra tabla, dibujamos otra tabla. Vamos a suponer Que van en pares. Ajá, pero entonces ahora mira el caso del 3, que es lo que quiero que vea. ¿Cuál es la Claro, relación cuando para...? es 3 va de 3 en 3. Exactamente, entonces ¿cuál es la relación? Que cada que va a un tercer número se es verdadero. Pero un tercer número no. ¿Cuál número es en realidad? Porque depende de la entrada. Cuando sea igual Claro, a todo. n. Cuando sea igual a n, eso es lo que yo quería que ustedes descubrieran. Cuando es igual a n. Aquí me estuvo faltando uno. Vamos a insertar aquí. No, es por aquí. Insertar aquí. 9. Entonces, en este caso, mire cómo se llena esta. No, aquí es donde hay
un salto. No, no, y aquí hay otro salto, ¿vieron? No, no, y aquí está el otro salto. Sí. Entonces, vamos a suponer que yo miro los asteriscos y miro la entrada, que es la relación que ustedes me acaban de decir, que se relaciona con la entrada. ¿Cómo, usando esta información, usando el número de asterisco y el valor de entrada, yo puedo determinar que hay un salto? ¿Qué operación debo hacer yo para determinar eso? Caso 1, tengo que determinar que la operación entre 3 y 3 me diga que sí, la operación entre 6 y 3 me diga que sí, y la operación entre 9 y 3 me diga que sí. ¿Cómo podemos hacer eso? Con una variable contadora, ¿no? ¿Y cómo la usaría? Se podría hacer que cuando hay un salto de línea se le sume n a esa cantidad. Cuando haya un salto de línea se le sume n a esa cantidad. Pero recuerde que mi referencia son los asteriscos, Adrián. ¿Y por qué No tomé los sería, asteriscos como referencia? Porque los asteriscos son los que tienen un número mayor. ¿No sería que por cada vez que se imprime un asterisco se aumenta ese contador? Claro, Claro, son maneras de hacerlo, pero si encontráramos la relación que hay entre los dos, no tendríamos que estar usando contadores. Si encontráramos esa relación. Porque mira, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3. ¿Cómo se relaciona eso? pues que son múltiplos de 3, Exactamente, es eso, que son múltiplos de 3. ¿Y cómo puedo verificar yo eso? dividiendo entre 3. Sí es una división entre 3, pero no me sirve el resultado. ¿Qué Y es lo con que un me módulo. sirve? Con el módulo, sí señor, eso es. Entonces, si yo agarrara la cantidad de asteriscos y le aplico módulo de la entrada, eso me va a decir si voy a imprimir o no. ¿Y cuándo voy yo a imprimir? Cuando eso sea igual A 0. a 0, eso es. Esa es la relación que hay entre esas dos variables. A ver, Manuel, ¿viste la relación que hay? Sí, profesor. ¿Sí la vio? Axel la vio. Sí, profesor. Excelente. Bueno, ya voy a asumir que los demás la vieron. Entonces, vamos a hacer un repaso hasta aquí de qué es lo que hemos hecho. Miren que todavía no he pensado realmente en escribir código. Estoy entendiendo cómo se comportan estas figuras. Eso es lo que estoy haciendo. Y para entender eso, hice ejemplos. Ejemplo 1, cuando n vale 2. Así se comporta. Ejemplo 2, cuando n vale 3. Ejemplo 3, cuando n vale 4. Eso es lo que he hecho. Y construí una tabla para facilitar esa comprensión. Entonces la tabla la puse en función de la entrada y la cantidad de asteriscos y saltos que voy a tener en función de la entrada. ¿Por qué? Porque las figuras que tengo aquí se construyen con asteriscos y saltos. Si tuviera los triángulos que ustedes estuvieron practicando o el rombo, tendría otro elemento en esta tablita. Tendría la cantidad de espacios. ¿Sí ven a qué me refiero? John, ¿me va siguiendo? No, no entendí, profesor. Yo lo que estoy tratando de hacer, John, es entender el comportamiento de estas figuras. Y para entender el comportamiento, voy a usar el recurso matemático. El recurso matemático son los números y las operaciones que se hacen entre los números. Entonces, como yo ya conozco mi entrada y la salida está en función de la entrada, yo voy a estudiar cómo se comporta la salida. Entonces,
Si la entrada es 2, mi salida es esto, 2 asteriscos y 2 saltos. Como es 2 asteriscos y 2 saltos, son mis elementos que constituyen la salida. Entonces yo voy a medirlo en función de la cantidad. Si n vale 2, que es este caso que está aquí, John, la cantidad de asteriscos es 4. Porque aquí está, mira, 1, 2, 3 y 4. Y la cantidad de saltos son 2. Aquí, justo después de este asterisco que está aquí, hay un salto de línea para que comience la otra, y después al final hay otro salto de línea. Si eso es así, entonces, ¿cómo es para el caso de 3? ¿Cuántos asteriscos hay en este caso, John? John, ¿cuántos asteriscos hay aquí? Hay 3. Hay, perdón, ¿cuántos? 3 por fila. 3 por fila. 3 por fila, pero la cantidad total es 9. 9. ¿Y la cantidad de saltos cuánto es? Total 3. 3. Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, si yo tuviera otra figura, como las que ustedes estaban haciendo, por ejemplo, cuando el triángulo empezaba allá, ¿recuerdan esa figura? ¿Recuerdas esa figura, John? Que el triángulo empezaba desde la derecha. Sí. Bueno, si tuviera esa figura, tendría que incorporar a mi tabla otro elemento. ¿Y cuál elemento es? La cantidad de espacio, porque esto se construye imprimiendo espacios aquí. Espacio, 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 espacio. A eso me refería, John. ¿Lo ves? Sí. Perfecto. Entonces vamos a volver a dejar esto como estaba, que eran con 4. Así estaba. Bueno, después que vi esta relación de cantidad de asterisco en función de la entrada, intenté hacer una relación entre la cantidad de entrada y la cantidad de asterisco. Y la relación la encuentro con una multiplicación. Si yo multiplico 2 veces la entrada, obtengo la cantidad de asterisco. ¿Vieron eso? Si multiplico 4 por 4, obtengo 16. Y la cantidad de saltos, en este caso, resultó que era igual que la entrada. Cantidad de saltos es igual a la entrada. Sí, porque si la entrada es 2, la cantidad de saltos es 2. Si la entrada es 3, la cantidad de saltos es 3. Y así. Pero es por este caso en particular. Ajá, aquí tengo esta, tengo esta. Ahora, ya sé las cantidades. Ahora necesito saber en qué momento se ejecutan esos saltos en función de los asteriscos, porque ya sé que el asterisco es una referencia y naturalmente uno identifica una referencia porque es el número mayor. Entonces, la cantidad de saltos está contenida aquí, en este número mayor 25. Entonces, para eso hicimos este ejercicio. Vamos a ver en función de los asteriscos cómo los saltos se van comportando, cuándo van apareciendo. Y me di cuenta de que había una relación entre el momento en que aparecen los saltos y el valor de entrada, que es n. Y la relación es que es múltiplo de n. Entonces, 2 entre 2, el residuo es 0, entonces el salto es sí. 4 entre 2, el residuo es 0, entonces el saldo es sí. Hice el caso de n igual a 3 para ayudarme a ver eso y llegué a la conclusión de que asterisco módulo de entrada igual a 0 me dice cuándo es que debo saltar. Eso es lo que hicimos hasta ahora. Entonces,
ya entendí ese comportamiento y con eso yo debería poder programar mi solución. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? Bueno, seguimos entonces. Pasemos a la descomposición en parte. Cuando entramos a esta etapa, tuvimos que analizar un poquito más el comportamiento para poder dividir esto en parte. Y naturalmente, si tengo dos elementos en mi figura, yo lo puedo dividir en dos partes. En la primera parte voy a encargarme de imprimir estos elementos, los asteriscos, y en la segunda parte me encargo de imprimir los saltos. Y ahí tengo la solución. Entonces, descomposición en partes. Primero voy a imprimir los asteriscos. Y segundo, voy a imprimir los saltos. Así es como lo voy a resolver. Y para cada parte voy a codificar, compilar y ejecutar. Entonces vamos a codificar, la impresión de los asteriscos. Entonces para eso me voy a crear acá un programa que se va a llamar cuadrado. Cuadrado.c. Y voy a escribir mi programa, como siempre. stdio.h in main, abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llave, cierro llave, voy moviendo esto, coloco antes que se me olvide el retorno y voy a pasar directamente a escribir el código que imprime los asteriscos. Entonces, aquí sí voy a necesitar la ayuda de ustedes. Para imprimir los asteriscos, tengo que tener una entrada y en función de la entrada imprimir esa cantidad de asteriscos. Cuando yo tenga 4 como entrada, imprimir 16. Cuando tenga 3, imprimir 9. Cuando tenga 2, imprimir 4, que es esto que está aquí. Entonces necesito la variable de la entrada, que va a ser un entero y la voy a llamar n. Nuestra entrada va a ser n. Esta entrada va a tener un valor y el valor va a estar comprendido entre, según dice aquí, entre 2 y 10, porque esos son los valores que vamos a trabajar nosotros. Entonces yo voy a hacer la prueba con el número 4. El número 3, más pequeño. Y si quiero imprimir la cantidad correspondiente de asteriscos usando solamente una impresión del asterisco, ¿cómo lo hago? Aquí necesito yo de ustedes. ¿Cómo hago eso? Cualquiera que me ayude. A ver, tú quieres imprimir en una sola línea todos los asteriscos. Ajá. Bueno, pues lo que yo haría sería, lo primero, multiplicar la variable por sí misma. Ok. Para obtener el número de asteriscos y luego crear un contador que empiece en 1. Ok. Claro, eso lo guardaría en una variable. Ok. Y entonces crear una estructura de repetición. Ok. ¿Qué más haría? Una estructura de repetición que establezca que se va que cuando se cumpla que i es menor o igual a n, se imprima un asterisco. I menor o igual a n. Menor o igual a n por n. Eso. Ok.
Eso es lo que dijiste. Sí. ¿Qué opina de eso, Manuel? No le escuché muy bien, Manuel. Que se van a imprimir 9 asteriscos en una sola línea. Ok, entonces puedo probar ese código. ¿Me das permiso, Manuel, de probarlo? De compilarlo y ejecutarlo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok, control O, enter, control X para salir, para compilar gcc, cuadrado, cuadrado.c, guión O, cuadrado. Compiló y vamos a ejecutar eso, a ver qué pasa. Y mira lo que pasó. Se imprimieron voy a resaltarlo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y qué necesitábamos? Que se imprimieran 9. Entonces, tal parece que el objetivo lo cumplimos. Entonces, antes de pasar a la siguiente etapa, vamos a verificar con 2. Verificamos con 2, guardamos, salimos, compilamos, ejecutamos. John, si la entrada es 2, ¿cuál debería ser la salida? 4 asteriscos. 4 asteriscos. Le doy enter y efectivamente ahí están los asteriscos. Aquí está. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, la primera parte que consistía en imprimir los asteriscos ya está. Tengo los asteriscos en función de la entrada. Y ahora lo que voy a agregar es los saltos. ¿Cómo voy a agregar los saltos? ¿Para qué hice aquí? Control Z. Ahí está. ¿Cómo voy a agregar los saltos? Bueno, ya tengo la relación. Entonces, vengo acá, en nano cuadrado.c, y aquí es donde voy a agregar los saltos. ¿Cómo los voy a agregar? Bueno, aquí tengo la relación. Aquí está. Asterisco módulo entrada debe ser igual a 0. La pregunta es, ¿dónde incorporo esa relación? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? No se escucha, Daniel. Dentro del for. Ahora sí. Dentro del for. Ya eso es un avance. ¿Antes o después del print? Después. Después del print. Entonces, Manuel, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Entonces, después del print, voy a colocar ese salto de línea. Ajá. ¿Y la relación dónde la voy a colocar? Pues dentro de una condición que establezca que si el módulo de el número de asteriscos imprimido y la entrada es igual a 0, se efectúa el salto de línea. Esto es lo que estás diciendo. Si i módulo n es igual a 0, hazlo. Eso, Adrián. No, creo que sería al revés. Al revés sería como. O sea que sería n módulo i. N módulo i. Uh-huh. Pero sería n por n, ¿no? N por n. A ver, yo quiero escuchar a Melanie. ¿Cómo lo ve usted, Melanie? No, ahorita no la veo. ¿No lo ve? No, mentira, profesor, sería n nada más. Sería por la eso. I.
O sea, El ahí, módulo n. con lo del módulo de asterisco y la entrada, igual a 0, ¿no? Si pasa eso, se imprimiría el salto de línea. Es lo que entendí. Sí, no, lo que yo en realidad estoy preguntando es que esta relación que tenía aquí al lado derecho, la que estoy resaltando, la que dice asterisco módulo entrada, igual a 0, que si, estoy preguntando que si está bien eso que escribí allí. ¿Eso que escribí allí será lo mismo que esto o no? Es lo que estoy preguntando. Sí, sí, porque ahí es el número de asteriscos que hacen impreso. Y es el número de asteriscos que estoy imprimiendo y n es la entrada. A ver, vamos a compilar eso y vemos qué pasa. Pues regreso aquí, control O, enter, control X, vamos a compilar con GCC y vamos a ejecutar con punto slash cuadrado. Mira lo que pasó, Manuel, Axel, Ángel, Maker, Adrián, John, Daniel, Melanie y Rubén. Miren lo que pasó. Se imprimió lo que queríamos, ¿sí o no? Sí, Sí. Sí. Vamos a verificar qué pasa si yo cambio el valor de n. ¿Qué pasa si yo en vez de 2 uso 4? Control O para guardar, enter X, compilo, limpio y ejecuto. Miren lo que salió. ¿Lo vieron? sí, Está funcionando sí. bien. Vamos sí. a darle más valores. Vamos a ir aquí y en vez de 4 vamos a darle 10. Dijimos que 10 iba a ser el máximo para nosotros. Esperemos que alcance la pantalla. Entonces le damos control O, enter, control X, volvemos a compilar, volvemos a limpiar y volvemos a ejecutar. Y mira qué bonito. Está funcionando para 10 también. Entonces, efectivamente, sí es una solución correcta lo que estamos planteando. Ahora, lo importante es comprender la intuición detrás de esto. Es lo importante, comprender la intuición detrás de esto. Y la intuición detrás de esto es tratar de comprender o de describir o de representar con ayuda de las matemáticas el comportamiento de los asteriscos y de los saltos en este caso. Las tablitas me ayudaron a entender ese comportamiento, estas tablitas que están acá, y para describir el comportamiento, en realidad lo que hice fue relacionarlo con una operación matemática. ¿Cuáles fueron las operaciones? Entrada por entrada es igual a cantidad de asteriscos. ¿Dónde se ve reflejada esta operación en el código? Miren dónde está. Aquí en miren a la izquierda, por favor, y está reflejada allí, en la segunda expresión de la estructura de repetición. N por N, la cantidad de asteriscos que se van a imprimir. Y después estuve revisando la relación entre los asteriscos y los saltos y me di cuenta de que como eran más asteriscos que saltos, entonces me interesa relacionar en función de los asteriscos. Y por eso me di cuenta de que cuando era un múltiplo, era que se hacía el salto de línea. Entonces la relación natural es así. Si el módulo es igual a 0, significa que es múltiplo y ejecuto el salto de línea. ¿Y dónde está esta relación que encontré? Esa relación que encontré está aquí en el condicional, en el if. ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, noten, por supuesto, como siempre les he dicho, para mostrar ese resultado
y dadas esas entradas, hay muchas maneras de escribirlo allí en la computadora, pero lo que yo quiero mostrarle a ustedes es la intuición de cómo estudia uno el comportamiento de la salida. Entonces, uno lo estudia muy similar a como yo se los he presentado hoy. Y es una manera de resolver lo que debería ser muy natural. Agregar muchas variables no es natural, es más complicado de hecho. Cuando hay muchas variables es complicado de entender y complicado de corregir, porque seguramente hay incluso dependencias, si agregas muchas variables. O sea, si cambias D, seguramente se va a afectar a C, entonces es más difícil de visualizar qué es lo que está pasando. Ahora, noten en esta solución que no hay en ningún lado variable auxiliar. Traté de aprovecharme de lo que me ofrece la estructura de repetición, que es el iterador, y lo relacioné uno a uno con los asteriscos. El valor de asterisco lo relacioné uno a uno con el iterador. Y para encontrar los saltos, simplemente relacioné ese iterador que ya venía uno a uno con los asteriscos con n y encontré cuándo será el salto. Ese era el objetivo de hoy, comprender la intuición para llegar a este tipo de soluciones. Voy a preguntar uno a uno. Manuel, ¿alguna pregunta? No, profe. Axel, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ángel, ¿alguna pregunta? No. Maker, ¿alguna pregunta? No. Adrián, ¿alguna pregunta? Nope. John, ¿alguna pregunta? No, profesor. Daniel, ¿alguna pregunta? Daniel Torres. Y si quiero que el cuadrado esté vacío, Si quieres que el qué? el cuadrado esté vacío, o sea, que solo me muestre el borde. Imprimir el borde. Ese es otro ejercicio clásico y es muy bonito hacerlo. Lo que él está diciendo es que si miran aquí el ejemplo del 4, tendríamos que eliminar estos dos de aquí y eliminar estos dos de aquí. Es eso lo que está diciendo, ¿verdad, Daniel? Eliminar el interior del cuadrado. Correcto. Bueno, si es ese ejercicio el que hay que hacer, tengo tres elementos. Tengo los asteriscos, que ya sé cómo trabajarlo. Tengo los saltos, que están aquí, que ya sé cómo relacionarlos. Y ahora tengo otro elemento, que son los espacios. Lo que va aquí son espacios. Y como ya hemos visto la intuición, lo primero que yo diría es que lo más grande es el asterisco, porque son los que más van a aparecer. Y puedo poner los saltos en función del asterisco, tal como lo hicimos acá en este ejemplo, y estos espacios también los puedo poner en función de los asteriscos, Daniel. Entonces, yo te aconsejaría, Daniel, y a todos que hagan ese ejercicio. Y lo que tienen que hacer, siguiendo esta metodología, es agregar aquí otra columna para tratar de entender cómo se relacionan esos espacios con la entrada. Y acá agregar otra columna para saber en qué momento, en qué valor de asterisco se va a imprimir ese espacio. Si se completan estos cuadritos con esa información, se va a encontrar alguna relación que permita ser expresada con una operación matemática. Y después incorporar esa expresión matemática acá dentro de la estructura de repetición, que seguramente va a ser un if. If, si se cumple esta operación que has determinado acá, se va a imprimir el salto de línea, el espacio, de lo contrario se va a imprimir el asterisco. ¿Oíste, Daniel? Más o menos lo visualiza.
Más o menos, creo que tengo la idea. Está muy bonito ese ejercicio que acabas de proponer para complementar lo que hemos visto hoy, lo que hemos abordado hoy. Entonces, también les va a servir de práctica para el examen. Entonces, vamos a asignar ese ejercicio que me ha dicho Daniel como actividad esta semana. ¿Les parece? Me parece bien. Y con eso van a ustedes a terminar de consolidar esto que yo les estoy diciendo. Ajá, íbamos por Daniel. Melanie, ¿alguna duda? Con respecto al ejercicio no, pero quería ver como la forma de hacer un rombo de la misma forma como vacía. Por dentro. La de hacer un rombo por dentro también es muy bonita. Y se puede hacer, como le expliqué a Daniel hace rato, aplicando esta misma estrategia. De hecho, Melanie, si no aplicas esta estrategia, seguramente vas a tener que incorporar muchas variables auxiliares para llevar el control de cuándo ejecutar cada cosa. Y se va a un problema que no es tan complicado. Cuando le agregas muchas variables se vuelve complicado, porque después ni entenderlo vamos a poder de tantas variables que va a tener. Entonces, también recomiendo hacer ese ejercicio. Pero no lo voy a enviar como actividad, porque ese es un poquito más extenso que hacer el borde del cuadrado, porque hay que considerar más cosas. En el rombo hay que considerar los espacios que están antes del borde, y hay que considerar los espacios que están dentro del borde. Además hay que considerar los asteriscos y hay que considerar los saltos. Entonces es un ejercicio bien completo, que yo estoy seguro que si ustedes lo hacen, van a terminar de comprender esto muy bien. Rubén, ¿alguna duda? Rubén. Creo que Rubén no tiene posibilidad de hablar. No, acabo de escribir por el chat de Meet que no tiene dudas. Sí, ya lo acabo de ver. Gracias, Axel. Bueno, acabamos de cumplir el objetivo de hoy. Era mostrar la intuición para resolver este tipo de ejercicios, y la puedes extrapolar a cualquiera de las figuras clásicas, a los triángulos, a los rectángulos también, al rombo, etcétera. Bueno, eso es todo por hoy entonces. Terminamos justo a tiempo, 1 hora. Bueno, gracias a todos por el interés y la disposición de aprender estas cosas. Y nos queda otra reunión mañana a las 11 para seguir hablando de intuiciones a la hora de resolver estos ejercicios clásicos. Bueno, feliz noche pues. Bueno, profe, no, Hasta luego. Hasta luego.